Hola a todos, todas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Anita. Para los que me conocen, pues ya saben un poquito sobre mí. El día de hoy vengo a despejarles algunas dudas que me he dado cuenta que tienen con respecto a los marcadores. Yo lo voy a llamar marcadores porque en mi país, en Colombia, le decimos marcadores. Sin embargo, muchos de ustedes les dicen plumones, les dicen rotuladores, etcétera, etcétera. Entonces, para efectos prácticos, vamos a llamarles marcadores. Bueno, sobra decirles que si les gusta el contenido, le pueden dar a la manita arriba en la parte de abajo del video y se pueden suscribir, y también claramente me pueden enviar sus preguntas, me pueden enviar sus sugerencias, me pueden enviar absolutamente todas las preguntas que ustedes tengan. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, acá tenemos 5 tipos de materiales diferentes. Tenemos 5 tipos, sin embargo, eso no quiere decir que si ustedes no tienen alguno de esos no pueden hacer lettering. ¿Por qué? Porque solamente con un lápiz y un cuaderno ya pueden iniciar en el mundo del lettering. Vamos entonces a verlos desde el más básico hasta el más avanzado. Entonces, vamos a ver el primero. Es un marcador absolutamente convencional. Tiene una punta cónica, sin embargo, es muy delgadita. Eso es un marcador con el cual normalmente se hace lo que se conoce como el bullo, que es el bullet journal, es decir, la gente que hace agendas, toda la agenda la hacen a mano. El segundo que vamos a ver en este caso son los Crayola Super Tips, pero lo importante es que son punta cónica. No es la única marca, no quiere decir que si ustedes no tienen los Crayola no pueden trabajar. Hay muchas marcas y de hecho mucho más económicas. Este, si se dan cuenta, la punta, como su nombre lo dice, es cónica. Es una punta que es un cono. El tercero que vamos a ver es un punta pincel. Sin embargo, este se llama Brush Sign Pen. Este es de Pentel. De nuevo, no es la única marca. Y es un punta pincel, pero va a ser un punta pincel mini. Es decir, que la punta, si se dan cuenta, es muy delgadita y muy chiquita. El cuarto que vamos a ver es el típico punta pincel. En este caso, este es un Tombow. Y la punta es una especie de esponja, de almohadilla, con el cual pues ustedes escriben. Y el quinto es un pincel con reserva de agua o de tinta. ¿Por qué lo incluimos en los materiales? Porque hay mucha gente que por cosas de arte o simplemente porque les gusta, prefieren hacerlo con pincel. A mi modo de ver, pues es un poco más complicado, pero pues, como decimos, para gustos los colores. Primera duda que vamos a despejar sobre el lettering. ¿Qué papel necesitamos? Tenemos que tener en cuenta que estamos iniciando. Cuando vayamos avanzando ya en el lettering, cuando ya nos volvamos mucho más expertos, llamémoslo así, vamos a estar necesitando otro tipo de papel. Sin embargo, para iniciar, lo importante es que ojalá consigamos un papel que sea liso. Sobre todo si vamos a usar este tipo de marcador. Si vamos a usar, por ejemplo, marcadores punta pincel, sobre todo cuando son un poquito caros, como son los Tombow, lo mejor es conseguir papel que sea liso. En este caso, aquí en Francia, yo vivo en Francia, se consiguen bastante fácil este tipo de cuadernos. Sin embargo, en internet pueden conseguir esta marca que es Rhodia, que es bastante económica también, y el papel les va a servir. Ya sea este tipo de papel cuadriculado o ya sea este tipo de papel, que es un papel, si se dan cuenta, tiene punticos muy chiquitos. Este papel les sirve bastante para iniciar en el lettering. En realidad, lo más importante en cuanto al papel es que tenga algún trazo, que tenga alguna cuadrícula, que tenga algunas rayas
para que ustedes se puedan guiar sobre todo en el tamaño de las letras, en el tamaño de las subidas y las bajadas cuando empecemos a hacer lettering. ¿Listo? Entonces, como les decía, vamos a iniciar por lo más básico. Este marcador, en este caso es Paper Mate o Paper Mate, como ustedes le quieran decir, lo consiguen en cualquier parte, son marcadores bastante económicos y estos marcadores nos van a servir es para hacer fake lettering o falso lettering. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos haciendo lettering, por ejemplo, vamos a hacer la letra H, subimos, normalmente ustedes saben que se le aplica la fuerza en la bajada. Ahí tenemos la letra H. Cuando vamos a trabajar con falso lettering, tenemos que ser muy conscientes de las subidas y las bajadas. Entonces, aquí estamos bajando, ¿eso qué quiere decir? Simple y llanamente que esta línea la vamos a hacer más gruesa que el resto. Lo mismo acá, esta va subiendo y la que va a bajar es esta. Así que esta línea la vamos a hacer un poco más gruesa que el resto. Y ahí ya tenemos nuestro falso lettering. Para eso sirven estos marcadores, así que si se dan cuenta no necesitan ni punta pincel ni punta cónica para poder hacer lettering. Les pido disculpas, acabo de salir de una gripa, así que por eso se me oye la nariz un poco tapada y la voz un poco ronca. Pero bueno, la idea es hacerles este video para poder despejar la mayoría de dudas que ustedes tienen. Bueno, entonces vamos a continuar con los punta cónica. En este caso yo les voy a hablar de los Crayola Super Tips. ¿Ya? Sin embargo, como les decía anteriormente, no son los únicos punta cónica que existen en el mercado. Entonces les voy a mostrar, estos son los Crayola Super Tips. Vienen en caja creo que de 25, 50 y 100 marcadores, pero también hay otras marcas en el mercado. En Latinoamérica sé que está Pelikan, que es una muy buena marca y tiene punta cónica. Y también, por ejemplo, yo aquí en Francia conseguí estos, que son una marca Maped o Mapped, o como ustedes prefieran decirles, y son bastante económicos. ¿Por qué? Porque es muy importante tener en cuenta que el lettering se basa en la presión que nosotros le aplicamos a la punta del marcador. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo cojo un marcador, por ejemplo, como un Tombow, que es un marcador que es relativamente caro, y le aplico la presión que no es, voy a dañar la punta. Y créanme que dañar un marcador del precio de Tombow no es agradable, sobre todo porque son marcadores que ustedes cuando oyen a los youtubers o cuando ven a los youtubers que usan Tombows, normalmente les van a decir que los tienen hace 2-3 años y los marcadores están intactos. ¿Por qué? Porque son una excelente calidad. Entonces no vale la pena pagar el precio de un Tombow cuando todavía no sabemos qué presión aplicarle al marcador. Entonces, en ese orden de ideas tenemos los Crayola, que como les venía diciendo son punta cónica, y podemos hacer exactamente el mismo efecto que con un punta pincel y empezamos a aprender qué fuerza, cuál es la presión que le debemos aplicar al marcador. Estos, como ustedes saben, son hechos para niños, por lo cual no se dañan. Son marcadores que para que ustedes dañen un Crayola tiene que ser porque lo maltrataron demasiado. Si no, son marcadores muy duraderos o que les duran hasta que se acabe la tinta. Que no he visto el primer caso, pero pues supongo que pasará. Entonces vamos a hacer exactamente la misma letra. Vamos a hacer la H, donde vamos a subir, subir, subir delgadito. Y en el momento de bajar, aplicamos presión. Y ahí está. Cuando vamos a subir, subimos delgado. Cuando vamos a bajar, aplicamos la presión. Y ahí está. Si se dan cuenta, no se necesita un punta pincel con un punta cónica como estos. Se puede lograr exactamente el mismo efecto. Y como les digo, pueden empezar a jugar
con la presión empezar a acostumbrar su muñeca a la presión que le deben aplicar a los trazos. Por eso es tan importante escoger muy bien los materiales con los que ustedes van a empezar. Bueno, vamos a continuar entonces en la escala de dificultad. Los que siguen a mi modo de ver son estos, que como les decía, es un brush pen. Este es de Pentel, pero no es la única marca. Es un brush pen, pero es muy delgadito. En este caso tenemos también, por ejemplo, tenemos los Tombow Fudenosuke. Este no es un Tombow como los que les mostré antes, sino que en este caso es uno muy delgadito. Y también tenemos, por ejemplo, los Faber-Castell. Los Faber-Castell, digamos que yo no se los recomendaría, sobre todo si están iniciando, porque la punta es demasiado delicada. Miren, la punta tiene una punta espectacular, pero es una punta que si ustedes le hacen un poquitico más de presión de lo que deben, ya la punta murió. Entonces, si me preguntan, yo me quedo con estos dos marcadores. Como les decía, son puntas bastante manejables. Entre más larga la punta, claramente es mucho más difícil de usar. Ustedes aquí tienen que es una punta bastante manejable. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo no le voy a aplicar tanta fuerza porque tampoco es bueno abusar del marcador, pero se le puede aplicar una cierta cantidad de fuerza, de presión, sin que el marcador se dañe. Entonces vamos a hacer exactamente la misma letra, un poco más pequeña porque no es necesario hacerla tan grande. Y si se dan cuenta, se puede hacer perfectamente con la presión. Y vamos a hacerlo con el Tombow, exactamente lo mismo. Les voy a mostrar la punta del Tombow. Si se dan cuenta, vamos a hacer la misma letra, sube delgado, baja grueso, sube delgado y baja grueso, siempre haciendo las pausas. Recuerden que en el lettering no se trata de hacer la cursiva, sino que se trata de dividir la letra por trazos. Entonces estos, si me preguntan y quieren iniciar, ya no quieren con punta cónica sino con punta pincel, esta sería mi recomendación. Les dejo los enlaces en la cajita de abajo. Y bueno, escalando en el nivel de dificultad tenemos los famosos punta pincel. En este caso yo tengo acá tres marcas diferentes. La primera es Tombow, la segunda es, como decimos en mi país, una marca gato, es decir, esta marca la compré en Amazon, no sé ni cómo se llama, pero pues estaba iniciando y decidí no invertir en unos marcadores tan caros, así que esto es una marca que los más económicos que encuentren en Amazon, esos son. Y en este caso tenemos una marca, me perdonarán la pronunciación, pero creo que se pronuncia Staedtler, porque son alemanes. Les voy a mostrar la caja. Y pues hasta ahora digamos que me ha ido bastante bien, sobre todo porque para iniciar también exactamente lo mismo, le pueden aplicar un poquito de fuerza y no se dañan los marcadores. Entonces, si ustedes definitivamente quieren comprar punta pincel, porque sí, porque tiene que ser punta pincel, porque a mí me dijeron que tenía que ser punta pincel, entonces les recomiendo que entren a Amazon o vayan a una papelería o a un sitio donde vendan artículos o herramientas para diseño gráfico y compren la marca más económica que encuentren de punta pincel. Porque como les decía, cuando uno está empezando, uno no tiene el cálculo de la presión que le está aplicando al marcador, por lo tanto, tiende a dañar los marcadores bastante rápido. Y les voy a mostrar. Por ejemplo, este marcador, estamos hablando de que estos marcadores tienen más o menos unos 6 meses. Cuando llegaron estaban en perfecto estado y van a ver en este momento qué va a pasar cuando yo intento hacer una letra, y eso que estoy tratando al máximo de hacerla con la presión debida. Ya es muy difícil hacer los trazos, sobre todo y especialmente los delgados. ¿Por qué? Pues claramente por la calidad de los marcadores. No es una buena calidad y pues obviamente yo cuando los compré hasta ahora estaba iniciando,
Entonces les hice bastante presión y pues lo que pasó es que, por ejemplo, vamos a ver este que creo que es uno de los más dañados. Sí, si se dan cuenta, ustedes ya no identifican trazo delgado de trazo grueso, es muy difícil identificar. Claramente ya la punta, ya cuando ustedes ven, cuando yo pongo la punta sobre el papel, ven que se dobla completamente. Eso mismo pasa con los marcadores, como por ejemplo los Tombow. Entonces imagínense, pues estos marcadores afortunadamente son económicos y pues por eso los compré en ese momento, y menos mal los compré porque pues en realidad los dañé y en vez de estos hubiera dañado los Tombow. Entonces, si se dan cuenta, estos marcadores, hay algunos que todavía sirven, por ejemplo este todavía le puedo sacar algunos trazos delgados. Entonces, si se dan cuenta, ahí están los marcadores punta pincel. Estos son los primeros. Los segundos que les voy a mostrar, como les decía, son los Staedtler, que es una marca alemana, pero sé que es una marca para hacer punta pincel, es relativamente económica. ¿Qué me pasó a mí? Por si les pasa a ustedes, apenas los compré, la punta venía con mucha tinta, muchísima tinta. Entonces los primeros días, yo creo que la primera semana, y eso que los usaba todos los días, usándolos, se veía que quedaba mucha tinta en el papel. Se fueron secando y ya en este punto pintan perfectamente bien. Entonces, si se dan cuenta, la punta es fina, pero se nota que es una punta que no se daña tan fácilmente. Entonces, si se dan cuenta, también me sirve para trazos delgados, trazos gruesos, trazos delgados y trazos gruesos, sin ningún inconveniente. Y la mayoría de estos, por ejemplo en el caso de los Tombow, en el caso de los baratos que compré, tienen del otro lado un marcadorcito bastante práctico, sobre todo cuando uno está haciendo nombres o está haciendo algo y se le va por un lado, de pronto se le levantó más de la cuenta el marcador, pues simplemente esto sirve para hacer correcciones. Son bastante prácticos. Entonces esta es otra opción que es relativamente económica y les puede ayudar bastante a entrenarse en los punta pincel. Bueno, y los últimos que vamos a ver en punta pincel son los Tombow. Tengo un debate bastante intenso con los Tombow porque mucha gente ha dicho son muy fáciles de manejar, son para iniciar. A mí se me han hecho muy complicados de dominar. Muy complicados de dominar, pero cuando se dominan en realidad son marcadores muy buenos. Entonces, como les decía, si se dan cuenta, la punta es muy delicada. Es una punta que no se le puede hacer mucha fuerza porque automáticamente se va a empezar a despelucar, llamémoslo así. Para manejar estos marcadores no es para nada fácil porque sobre todo en los trazos delgados es bastante complicado empezar a tener la fuerza, es normal que suene así, para no dañar el marcador. Pero si se dan cuenta, los trazos son bastante lindos. Aquí en Francia cada marcador de estos cuesta aproximadamente entre 4 y 5 euros, o sea entre 4 y 5 dólares aproximadamente. Ya ustedes pueden hacer la conversión. Estos tienen una ventaja gigante, enorme, y es que son a base de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento en el que ustedes quieran hacer su lettering en papel de acuarela, lo pueden hacer y con un pincel de agua o con el blender, que es que es un marcador especial para difuminar, lo pueden hacer como si fuera acuarela, y queda espectacular. Por eso son tan caros estos marcadores. Y pues claramente porque la calidad es superior a muchos otros. Y como les decía, en esta parte de acá tenemos una puntica que es para por si uno tiene que hacer algún relleno, etcétera. Entonces, estos son los famosos Tombow. Bueno, y por último, como bonus, tenemos
el pincel de reserva, ya sea de agua o de tinta. ¿Por qué? Porque este pincel, mucha gente lo que hace es llenarle la reserva de un solo color de tinta. Es perfectamente posible, pero pues después ustedes tienen que desocupar toda la reserva para poder volver a usarlo. Es un pincel sintético, es bastante práctico. Hay muchas marcas, de hecho Tombow tiene uno, este es Pentel, hay marca Gato, es decir, marca que ustedes consiguen en el mercado. De hecho, los primeros que yo compré fueron marca Gato. No me fui por un pincel caro, yo los primeros materiales que compré todo fue muy económico porque no sabía si iba a seguir con el lettering, no sabía si me iba a gustar, no sabía muchas cosas. Entonces preferí irme por la parte económica. Estos pinceles, ¿para qué sirven? Para hacer exactamente el mismo tipo de lettering. Pueden hacerla ya sea con tinta, por ejemplo en este caso esta es tinta a base de agua, es tinta de acuarela, no tinta china. Ojo, porque la tinta china daña estos pinceles. Les voy a mostrar la punta. Este está nuevo. Ya claramente cuando ustedes empiezan a pintar no se ve tan nuevo, sin embargo tiene la grandísima ventaja, y les voy a mostrar uno ya usado, que incluso cuando ustedes lo usan, yo cuando lo uso le lleno todo esto de agua y lo voy espichando, el agua sale por acá y limpia el pincel. Entonces cuando ustedes ya van a pintar no queda de absolutamente ningún color. Esto lo pueden usar también con acuarela. Yo en este caso, pues en mi caso lo uso con acuarela. También acuarelas súper económicas. Esta es una marca de una tienda de acá, que es como, digamos que ustedes saben que las tiendas grandes tienen sus propias marcas mucho más económicas. Entonces yo todo lo compré de esa marca mientras iniciaba. Entonces con agua ustedes pueden untan o meten el pincel dentro del cubito de acuarela y pintan. Ahora, si no tienen este tipo de pincel, pueden ser el pincel de madera, pueden ser los pinceles convencionales, como ustedes quieran. Ya estamos hablando de que cuando lleguemos a este pincel, ya es un nivel un poquito más avanzado de lettering. Ya ustedes en ese momento tienen que saber exactamente qué presión le pueden aplicar o no a un marcador, porque si no, pues claramente lo que va a pasar con el pincel es que pues van a ser un desastre, un pegote que no van a saber si es una letra o si es un dibujo o si es algo más. ¿Listo? Entonces, bueno, les iba a mostrar, en el momento no lo tenía, no lo había encontrado. Aquí está. Este degradado fue hecho con los Tombow. Entonces, si se dan cuenta, por eso son tan costosos los marcadores, porque ustedes los pueden usar como si fuera una acuarela. Y bueno, esto ha sido todo por el videito de hoy. Espero que les haya gustado y espero sobre todo que les haya despejado muchas dudas con respecto a los materiales que ustedes necesitan para poder iniciar en el lettering. No se les olvide, si les gustó el contenido, me dan una manita arriba en la parte de abajo del video y se suscriben y le dan a la campanita para que les lleguen futuras notificaciones. Y me escriben exactamente de qué quieren que les haga videitos y les sigo haciendo videitos con mucho gusto. Igualmente en la cajita de abajo les dejo todas las referencias de todos los marcadores que usé en este video y otras referencias que también pueden comprar para que puedan empezar en el lettering sin ningún problema. Tengan en cuenta igual y recuerden que si no tienen en este momento los marcadores o las herramientas para poder iniciar en el lettering, como los punta pincel o los punta cónica o el pincel ya sea de madera o las acuarelas o todo lo que vimos en este video, solamente con que ustedes tengan un lápiz y un cuaderno pueden iniciar sin ningún inconveniente en el lettering. Les mando un abrazo desde esta lejura y entonces nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.